Sean bienvenidos a una nueva revisión por parte de OCX Chile, donde estaremos analizando una Sapphire RX 6600 XT Pulse OC. Este ejemplar carece de ciertas características como iluminación RGB o ARGB, conectores de ventilador 4-pin PWM e incluso Dual BIOS. Por el contrario, se enfoca en mantener bajos niveles de ruido, ventilación mejorada y una estética simplificada pero sobria y elegante. Pertenece a la arquitectura RDNA2 y el GPU se denomina Navi 23 con proceso de manufactura TSMC a 7 nanómetros. Cuenta con 8 GB de memoria GDDR6 a 2000 MHz y bus de 128 bits. El clock base es de 2382 MHz, mientras que el clock boost llega hasta 2593 MHz nominales. No nos olvidemos de sus 2048 shaders, 32 MB de Infinity Cache, 32 unidades de Ray Tracing y estar limitada a utilizar PCI Express X8 4.0. Por la cara frontal vemos dos ventiladores con tecnología Dual X de 90 mm de diámetro cada uno. Destaca su acabado en negro mate con líneas rojas. En la parte trasera se aprecia un backplate metálico que sigue las mismas directrices estéticas antes mencionadas, agregando logos Radeon y Sapphire Pulse. Los cortes en el backplate ayudan a que el flujo de aire tenga menos restricciones, lo que favorece la disipación y disminuye las turbulencias generadas por los ventiladores. Desde arriba no hay mucho que ver, destacamos dos heat pipes que recorren el disipador y al conector de 8 pin de energía suplementaria. Las conexiones en el bracket están compuestas por 3 DisplayPort 1.4 y un HDMI 2.1. Se agradecen los protectores plásticos para estas salidas de video. Sus dimensiones son aproximadamente de 12 x 24 cm y posee un grosor de 2,2 slot, lo que equivale a 4 cm. La plataforma de pruebas estará compuesta por nuestra RL Custom armada hace unos meses junto a una Astro X570 Taichi con BIOS P4.00 que sería AGESA 1200. El procesador corresponde a un Ryzen 9 5950X al que le haremos un overclock manual. Las memorias RAM son unas Galaxy 2x8 GB de 4266 MHz Samsung VDI. En el almacenamiento tendremos un Samsung 870 EVO de 2 TB junto al Western Digital Black de 6 TB. En fuente de poder contaremos con la presencia de una Rocktor 1200 que nos servirá para cuantificar el consumo de nuestra plataforma en watts. Ahora pasamos a la metodología. Agregamos un pequeño video de cómo hicimos la configuración de overclock en la BIOS de la X570 Taichi. Fijaremos la frecuencia del CPU en 4600 MHz, así como su voltaje en 1,3 V para asegurar su estabilidad en todos los escenarios. No usaremos el perfil XMP de las memorias RAM, sino que una configuración manual de 3600 MHz con latencias 14, 16, 16, 36 a 1.45 V. Estaremos mostrando resultados de 13 juegos tanto en resoluciones 1080p como 1440p, muchos de estos con calidad gráfica máxima. También habrán pruebas como Benchmark 3D, así como los clásicos de rendimiento general, consumo energético y temperaturas. Las pruebas de 3D Mark y Superposition serán ejecutadas 3 veces y sus resultados serán promediados para evitar los famosos Lucky Runs. En el caso de los juegos serán gameplays de entre 30 y 60 minutos donde se grabarán los FPS promedio con MSI Afterburner y Riva Tuner Statistics Server. Mantendremos los porcentajes de mejora en las gráficas donde el 100% se le asignará al modelo de menor rendimiento, en este caso sería la MSI RX 5600 XT Gaming X. A continuación veremos los resultados. Podemos apreciar que la 6600 XT se codea con la 5700 XT en Firestrike. Su rendimiento baja en las pruebas de 1440p que serían Firestrike Extreme y TimeSpy. En promedio hay un 25% de mejora entre todas las pruebas respecto a la 5600 XT. La suite de Superposition fue ejecutada en dos modalidades, siendo estas 1080p medio y 1080p alto. Curiosamente es en este caso donde la 6600 XT supera a la 5700 XT. No son grandes diferencias ya que en cada caso los puntajes difieren por alrededor de 200 unidades. Proseguimos con Lara Croft en Shadow of the Tomb Raider en calidad alta. En 1080p hay una pequeña ganancia de la 6600 XT por sobre la 5700 XT que se traduce en 4 FPS. La balanza se invierte en 1440p, pero es casi un empate técnico por la diferencia de un FPS promedio. Con calidad más alta vemos una clara ventaja de la 6600 XT sobre la 5600 XT que asciende a un 30%.
En 1440p el modelo en revisión logra igualar a la 5700 XT Strix OC. En Forza Horizon 4 hay una jerarquía de la 6600 XT por sobre los otros modelos. En 1080p se obtienen 7 FPS extra por sobre la solución ROG de Asus. En 1440p se repite la historia, aunque con valores más acotados. Battlefield 1 está ambientado en la Primera Guerra Mundial y con calidad ultra, y DirectX 12 nos sorprende con números muy altos. Eso sí, la 6600 XT queda por debajo de la 5700 XT por casi 10 FPS promedio en 1080p. Se aprecia un escenario similar en 1440p. En Battlefield 5 se acota la brecha entre la 6600 XT y la 5700 XT con un FPS aproximado en resolución 1080p. En 1440p se ve un comportamiento similar al visto en Battlefield 1. Assassin's Creed Odyssey sigue siendo al día de hoy un título demandante de recursos. En 1080p la 6600 XT no logra una gran diferencia respecto al modelo 5600 XT, que solo llega a 3 FPS. En 1440p hay una diferencia de 1 FPS promedio entre la 5700 XT y el modelo en revisión. En Assassin's Creed Valhalla con calidad muy alta hay una diferencia a favor de la 6600 XT sobre la 5700 XT de 2 FPS, pero en 1440p esto se revierte con esa misma cifra en contra. Ambas tarjetas superan por sobre un 30% en ambas resoluciones al modelo Gaming X. En calidad normal no se ven grandes diferencias entre el modelo Sapphire y Asus. En 1080p se roza la barrera de los 120 FPS, lo cual es bastante positivo. World War Z en 1080p con gráficos en ultra nos muestra resultados sobresalientes usando la 5700 XT. Por su parte la 6600 XT alcanza buenos números, pero estos difieren en alrededor de 14 FPS en 1080p y 25 FPS promedio en 1440p respecto al modelo Strix OC. Quizás la antigüedad de GTA V sea la razón por la cual no vemos diferencias muy marcadas en 1080p. En 1440p la 6600 XT logra superar la barrera de los 144 FPS promedio en caso de que posean un monitor compatible con esa cantidad de fotogramas. Metro Exodus es el último título de la franquicia Metro y está inspirado en las novelas de Dmitry Glukhovsky. En 1080p y 1440p se puede evidenciar un delta de 5 FPS promedio entre el modelo Strix y Pulse. Mordao con calidad ultra nos muestra resultados muy similares entre los modelos Asus y Sapphire en 1080p. La dispersión no es mayor a 5 FPS promedio. En 1440p la 6600 XT logra casi 20 FPS de diferencia respecto a la 5600 XT. Horizon Zero Dawn es otro título exigente. En 1080p la 6600 XT logra un FPS extra respecto a la 5700 XT. En 1440p ambos ejemplares logran el mismo resultado. El modelo en revisión logra resultados muy similares en 1440p respecto a la solución de Asus Strix. En 1080p hay diferencias algo mayores, pero esta no supera en 3 FPS promedio. En esta ocasión decidimos agregar un juego de estrategia en tiempo real y escogimos al Civilization 6. La 6600 XT logra resultados que la posicionan aproximadamente en el punto medio de la 5600 XT y 5700 XT. Esto sucede tanto en 1080p como 1440p. Realizadas todas las pruebas, solo nos queda hacer un promedio de todos los resultados obtenidos. No existen grandes diferencias entre la 6600 XT y la 5700 XT si vemos lo obtenido en los benchmarks 3D y 1080p Gaming. Entre estos dos ejemplares hay una brecha del 5% si comparamos respecto al modelo MSI 5600 XT Gaming X. Mantuvimos un registro de las temperaturas más altas durante las pruebas. Para todos los modelos del gráfico se usó un valor fijo del 60% en los ventiladores y la temperatura ambiente fue de 15 grados aproximados. Es destacable el resultado obtenido por el modelo Pulse, ya que se aproxima bastante a la solución Gaming X de MSI, que es considerada de gama alta. En el caso de la 5700 XT, este ejemplar se mantuvo a una temperatura muy superior, sobre todo si vemos el sensor de GPU hotspot. Quisimos ahondar en las pruebas con escenarios específicos para la RX 6600 XT. A continuación detallamos cada caso. 1. ¿Recuerdan cuando comentamos que la GPU Navi 23 en revisión estaba limitada a PCI Express X8 4.0? Forzaremos su funcionamiento a PCI Express X8 3.0 y veremos si existe algún cuello de botella.
2. Nuestra segunda elección será utilizar resultados de la 6600 XT por defecto, tal como vimos en las pruebas anteriores junto a la RX 5600 XT y 5700 XT. La tercera instancia corresponde a un overclock manual desde la utilidad AMD Adrenalin. La frecuencia mínima se fijará en 2600 MHz y la máxima en 2850 MHz. Respecto a la VRAM, se aumentará en un 10% su reloj y quedará en 2200 MHz. La barra de Power Limit se dejará en más 20%, siendo este su valor más alto. El ventilador será ajustado al 70%. Podríamos decir que este es un overclock seguro o menos riesgoso, ya que no implica un aumento de voltaje en memorias y GPU. No nos olvidemos del Resizable Bar o Smart Access Memory en AMD. Este debe activarse en BIOS. Iremos a pestaña Boot y luego al módulo de compatibilidad CSM para desactivarlo. Acto seguido nos dirigiremos a opciones avanzadas y submenú PCI, donde activaremos ABOV 4G Decoding y el soporte para Resizable Bar. Nuestra última elección corresponde a utilizar la 6600 XT con el perfil de overclock antes mencionado, interfaz PCI Express X8 4.0 y Resizable Bar para ver las mejoras respecto al caso con menor rendimiento. Teniendo todos estos antecedentes claros, proseguimos. Se aprecia un cuello de botella al utilizar PCI Express 3.0, pero este es más notorio en 1080p llegando al 3%. En esta misma resolución hay resultados similares usando el perfil de overclock o activando SAM. Quedamos conformes con un 14% de mejora para 1080p y 1440p para el quinto escenario respecto al caso menos potente. Con calidad más alta, el panorama es muy similar al caso anterior, pero se nota que en 1080p hay mayores porcentajes de mejora respecto a 1440p si hablamos en términos generales. Forza Horizon 4 es el juego más sensible a cada uno de estos escenarios. Usando PCI Express 3.0 hay un cuello de botella no menor que llega hasta 7% y 6% para 1080p y 1440p respectivamente. Hay mejoras haciendo overclock, pero estas aumentan a más del doble en ambas resoluciones si solo activamos el Resizable Bar. En el quinto caso hay una gran ganancia de FPS promedio, sobre todo en Quad HD llegando a un 40% extra. En Assassin's Creed Valhalla con calidad muy alta se puede constatar que solo activando el Resizable Bar se logran resultados similares en 1440p y mejores en 1080p respecto al perfil de overclock 2850 o 2200. El cuello de botella por PCI Express 3.0 es porcentualmente idéntico para ambas resoluciones. Con calidad normal hay mejoras, pero estas se ven plasmadas principalmente en 1080p. Se nota que el Smart Access Memory funciona bien en este juego, ya que tiene un peso mayor a si solo hiciéramos overclock. Mordao en calidad ultra es el juego escogido que tiene la menor pérdida por PCI Express 3.0 de esta segunda tanda de pruebas y los resultados difieren en ambas resoluciones por un 2%. También se puede notar que el Resizable Bar es indiferente en 1440p y en 1080p casi no hay mejoras. La configuración de overclock obtiene buenos resultados, sobre todo en resolución Full HD. Activando overclock y SAM aumenta el rendimiento, pero más notoriamente en Quad HD. Horizon Zero Dawn es a la fecha el único juego que hemos probado que no aprovecha para nada el potencial del Resizable Bar. Respecto a la configuración por defecto, obtenemos los mismos FPS promedio. De hecho, al usar la configuración mixta de overclock sumada con AMD SAM en 1440p, perdemos rendimiento. Usando la interfaz PCI Express 3.0 hay mermas, pero solo son notorias en esta resolución. No realizamos demasiadas pruebas, pero fueron suficientes para ver distintos escenarios. En promedio, al forzar el uso de PCI Express 3.0 obtuvimos un 3% menores FPS respecto a PCI Express 4.0. También podemos constatar que el overclock al GPU de 2850 MHz y 2200 MHz a las memorias rinde similar a solo utilizar el Resizable Bar, lo que habla muy bien de la implementación de AMD. La prueba mixta de overclock y SAM entrega en promedio un 20% y 19% respectivamente para 1080p y 1440p sobre el caso de menor rendimiento. Quisimos probar qué tal anda la 6600 XT en Metro Exodus con calidad ultra. Esta vez, eso sí, con Ray Tracing con el perfil más alto disponible. Los resultados no son muy favorables, ya que existe una diferencia de casi un 150%. Estos son casi 80 FPS promedio menos, y estando bajo los 60 cuadros por segundo, afecta la experiencia de juego. Esta prueba es algo extra y no fue considerada en los promedios antes ilustrados.
Realizamos pruebas de consumo eléctrico. En Furmark no hay variaciones en los primeros 3 escenarios. Al usar SAM y SAM con OC hay un incremento del 13% que estaría dentro de lo razonable. En gaming con cada caso vamos aumentando el consumo eléctrico y este en su configuración más exigente también aumenta en un 13% su valor máximo. Al buscar precios y referencias en Solo Todo no encontramos resultados. Tanto la MSI RX 5600 XT como la ROG 5700 XT Strix OC están sin inventario en tiendas y solo se encuentran en el mercado informal. Hace unos meses tuve ambas y las vendí en estos valores. Son mi mejor referencia ya que no son un precio excesivo. Hace poco un amigo vendió una Sapphire RX 6600 XT Pulse OC, mismo modelo de la revisión que están viendo en 580.000 pesos, así que nos quedamos con ese valor. Es hora de dar las conclusiones. La 6600 XT entrega un gran rendimiento en 1080p, en 1440p se defiende bastante bien y no dudamos que con nuevas iteraciones de drivers los resultados que vieron hoy mejorarán en un porcentaje importante. Traduciendo lo anterior a números, vimos que hay alrededor de un 21% extra de rendimiento en 1080p respecto a la 5600 XT. En precios de mercado, aún a 580.000 pesos también existe una diferencia del 21%. Esta es una escala lineal, pero por lo general cuando uno busca mejoras porcentuales tiene que gastar mucho más que ese porcentaje en precio. El consumo de la 6600 XT es acotado por solo contar con un PCI Express 8 pin y podría ser suministrado por una fuente de poder de 500 watts o menor potencia, siempre y cuando cumpla con las certificaciones correspondientes. Nuestra plataforma de pruebas incluye un Ryzen 9 5950X y una RL Custom que suben bastante los watts en términos generales. Respecto a la interfaz PCI Express X8 4.0 nos resulta curioso que AMD haya decidido elegir esta alternativa ya que aún hay mucha gente que sigue utilizando computadores con PCI Express 3.0 y claramente hay una pérdida de rendimiento en juegos. Desconocemos si esto podría solucionarse con drivers a futuro o si en alguna implementación próxima de SAM se logra parchar dicha merma. Como vieron, el overclock fue sencillo e intuitivo, solo se requirió cambiar un par de parámetros y listo. Desde el mismo Adrenaline podemos generar infinitos perfiles y guardarlos a gusto. No echamos de menos las características extra como iluminación RGB, Dual BIOS, etc. Pero si fuéramos por un modelo de gama superior como 6800 XT o 6900 XT, ahí sería más necesario en nuestra opinión. Tras todo lo antes mencionado, coronamos a la Sapphire RX 6600 XT Pulse OC con el galardón de máximo rendimiento como un componente más que recomendado para armar una plataforma gaming. Como palabras finales, quisiéramos agradecer a VJ de Solo Todo por permitir que nuestros videos se muestren en su plataforma. Si les gusta el contenido que hacemos en este canal, pueden ayudar suscribiéndose y activando la campanita. También con un like o comentario. Desde ya nos despedimos, pero pronto nos veremos en una nueva revisión. Hasta la próxima.